صار في المخزن. لا 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 Mucha atención que hay respuesta de Estados Unidos a las últimas declaraciones que ha hecho el presidente Petro en su cuenta de X con el conflicto entre Hamas e Israel. La embajadora Deborah Lipstadt acaba de decir lo siguiente: nos sorprendió ver el presidente colombiano Gustavo Petro comparar al gobierno israelí con el régimen genocida de Hitler. Condenamos enérgicamente las declaraciones del presidente Petro y le pedimos que condene a Hamas, una organización designada como terrorista por su bárbaro asesinato de hombres, mujeres y niños israelíes. Pero también, mucha atención, la embajada de Estados Unidos en Colombia dijo lo siguiente a través de su cuenta de X: nos consterna ver que replica el mensaje de la embajadora Débora, y esto, sin duda alguna, pues pondría en duda la eventual cita que tendría el presidente Petro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que estaba prevista para el mes de noviembre. Dura declaración en este momento diplomática de Estados Unidos, del Departamento de Estado, con las últimas posiciones que ha tomado el presidente Petro en medio de este conflicto entre Israel y Hamas. Support Hamas's action. And this is not about support or not support. I am here to represent my people, the Palestinian people, what they are going through. I'm not here to condemn anybody. If anybody that needs to be condemned, it's what you call the only democracy in the Middle East, that is Israel, between parentheses, that is doing what you have just reported, targeting civilians. And this has not just happened the last 48 hours. I'll tell you one thing. Hamas is not the Palestinian government. The Israeli government is giving orders for its organized army. So please don't draw any symmetry here, and don't equate between the occupied and the occupied. This doesn't serve justice to understand for your audience and viewers the real situation. Since Israel's establishment, it has had one military doctrine. When it fights, it goes and fights civilians, kill civilians, so they pressure the fighters. Since 1948, and go back to the record, and this has been repeated in Gaza and will continue to be repeated. You just condemned Israel for killing civilians, and you won't condemn Hamas for killing civilians. How many times you have interviewed Israeli officials, Louise? Hundreds of times. How many times Israel have committed war crimes right live on your own cameras? Do you start by asking them to condemn themselves? Have you? You don't. You don't. No, I'll answer that question. You don't. You know why I refuse to answer this question? Because I refuse the premise of it. Because at the very heart of it is misrepresentation of the whole thing. Because it's the Palestinians that are always expected to condemn themselves. I mean, come on, this is a political conflict. We have been denied our rights for a long time. So this is the wrong starting point. The right starting point is to focus on the root causes, is to try and get out of this extreme dark tunnel, as opposed to this business by BBC and the mainstream media for 75 years. You bring us here whenever there are Israelis who are killed. Did you bring me here when many Palestinians in the West Bank, more than 200 over the last few months? Do you invite me when there is such Israeli provocations in Jerusalem and elsewhere? What Israelis have seen, which we started by saying tragic, the last 48 hours, the Palestinians see every day for the last 50 years. Bueno, después de algunos días de para de los programas de protesta, volvemos con lo que habíamos dejado planteado en el último capítulo, y vamos a trabajar el texto sobre la censura de prensa de Mars. Esto también de alguna manera
en el marco de lo que ha sido en los últimos días la guerra de Palestina e Israel, y también en el marco de lo que han sido las elecciones pues regionales, tratar de abordarlo un poco y pues de alguna manera entender todo esto en el marco de lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro. Estamos otra vez con Víctor Patiño, él es desempleado, eh, mm, trabaja en Ediciones 6, trabaja en la Corporación sobre la Realidad Social, CIRS. Estamos también con Leonardo Agudelo, también trabaja en la Corporación CIRS, es docente del programa de Sociología de la Universidad de Caldas, y mi persona, Marlon Castañeda, estudiante del programa de Sociología y pues director de Protesta TV. Me gustaría empezar este programa abordando pues un contexto muy general sobre el texto, cuándo se escribe, por qué se escribe, en el marco de qué se escribe y qué es lo que quiere abordar Marx pues en el texto, cuáles son las intenciones. Pues precisamente el texto habla sobre una ley eh, que está discutiendo Marx en 1843 sobre una instrucción acerca de la censura en la prensa, ¿cierto? Y pues la discusión gira en torno a que se da como un recorderis desde el Estado prusiano eh, de qué se debe o qué no se debe hacer en los medios escritos en ese momento para, para hacer una publicación o publicaciones que tengan que ver, digamos, en torno al periodismo, ¿cierto? Entonces dan una serie de directrices, se generan una serie de directrices. Marx empieza discutiendo, por ejemplo, que aparentemente es una actualización de una ley anterior que venía desde hace 20 años, dice él ahí, y, y, y resulta que no, que antes, aparte de una actualización o un recorderis de esa ley anterior, él termina por decir que se aprietan más las tuercas, o sea, que termina siendo un poco más restrictiva y empieza a discutir precisamente desde el mismo texto de la ley a partir de señalamiento de alguna o resaltando algunas palabras a tratar, digamos, de hacer un tipo de hermenéutica del texto en el sentido de que le encuentra sentido político y una orientación, digamos, de qué es lo que quiere el Estado y por lo tanto empieza a discutir conceptos como el de verdad, como el de ciencia, el de formación para, digamos, para llegar a una verdad y la difusión de la verdad. Ese sería el contexto en general. Ya podríamos empezar a discutir un poco más sobre qué podríamos pensar desde Marx y ya desde pensando también, teniendo en cuenta que aquel Marx que está escribiendo es un Marx un poco joven, que la orientación política que él va a tener más adelante, la formación política que él va a tener más adelante todavía no está tan desarrollada. Entonces, pero a partir de eso podríamos pensar hacer como a partir de lo que nosotros hemos ido discutiendo y nos hemos ido formando a partir de nuestras discusiones y las lecturas, como una actualización de ello, no solamente en términos de nuestros tiempos, sino también en términos políticos, cómo se podría ver. A mí me gustaría empezar pues como con una pregunta ahí para problematizar. Mencionaba Víctor pues que de alguna manera evidentemente Marx desarrolla el concepto de verdad, digamos que en el marco de lo que es la prensa, y lo desarrolla también con la idea de la verdad no como un hecho final, sino como algo que se va construyendo, que la verdad también es ese proceso de construcción y ese proceso final de alguna manera de escritura que se presenta respecto a la prensa. ¿Cómo entender la verdad hoy en términos del periodismo y de los medios de comunicación, tanto la televisión, la radio y los medios digitales? Bueno, hay dos cosas ahí con eso, primero retomando lo que presentaba Víctor. Desde que surge la imprenta,
se inventa la imprenta, esta aparece como un elemento que va a solucionar cosas, en el sentido de que va a permitir la transmisión y la reproducción de ideas. ¿Sí? Esto empieza incluso con la Reforma Protestante, cuando se vulgariza la Biblia, pero también se presenta como un problema, porque en la medida en que se va a ir liberalizando la posibilidad de reproducir las ideas, pues muchas de las ideas que se van a ir desarrollando van a empezar a molestar a alguien. Estamos hablando de una época en donde existe el feudalismo, el sistema de privilegios, el sistema nobiliario, eh, muy en relación también el surgimiento de la imprenta con el desarrollo y la maduración de la burguesía, que empieza a exteriorizar a través de las publicaciones que irán surgiendo a lo largo de 300, 400 años sus propias necesidades como clase social. Entonces aquí uno empieza a encontrar una relación entre el desarrollo de la prensa, ¿sí? La forma en que va madurando la prensa y la comunicación escrita, con una posición de clase que es la que se va a montar de alguna manera frente a la necesidad de la ampliación de lo que sería la publicación, y con ello la idea de la libertad de conciencia y la libertad de expresión, que son ideas burguesas. ¿Sí? Es decir, se convierten en esas reivindicaciones que la burguesía empieza a reclamar para sí en ese periodo de maduración y consolidación como clase que emerge y empieza a disputar el poder hasta que llegamos a el punto máximo de esto, que es la ilustración, el proceso de la enciclopedia, siglo XVIII en Francia fundamentalmente, y la Revolución Francesa. Entonces hay una relación directa entre el desarrollo de la prensa, el concepto de libertad de expresión y libertad de conciencia, pero que tiene una raíz social, como todo, y un origen de clase, y esto pues tiene un sello de clase específicamente burgués, que es como lo que podríamos como tener en cuenta frente a eso. Entonces, creo que esa es como la primera consideración allí. La burguesía al final es la que termina impulsando el desarrollo de la prensa, es la burguesía, y lo hace con la finalidad de empezar a debatir ese mundo ya preconcebido, ese mundo definido, con el cual se estructura pues todo el régimen burgués. ¿Sí? Cuando llega Marx, ya el asunto es, en el marco de la lucha de clases, el proletariado empieza también a reclamar el mismo derecho, es decir, si la burguesía tiene derecho a la libertad de prensa, pues nosotros también, pero pues esto empieza a enfrentar varias cosas. Uno, el surgimiento de ideas que están hablando de intereses contrapuestos a los de la burguesía, una vez esta ya se encuentra en el poder, y sectores de la nobleza en el siglo XIX, y por lo tanto empieza a reafirmarse algo que empieza a existir con el surgimiento mismo de la prensa, la censura. La censura surge en el momento mismo de la prensa. La primera cosa que va a censurar aquí es la Iglesia Católica, y va a ejercer la censura sobre las publicaciones de la Reforma. ¿Sí? Aparece la censura allí. Cuando empezamos a hablar ya de la masificación de los medios de comunicación, en este caso la prensa escrita. Entonces, el debate se da en ese sentido, en la condición de clase, en las ideas que se van a pregonar, y cómo estas ideas empiezan o a buscar la apertura de los intereses de un sector de la sociedad que necesariamente se van a contraponer a los intereses que están detentando el poder, en este caso de la burguesía. Creo que en eso quizás el documento no es original en Marx esa discusión, esto ya también los enciclopedistas franceses lo venían dando, en contra de las restricciones que la iglesia y la nobleza daban a, a las distintas cosas que salían, pasquines y libelos que se escribían, la necesidad de que la prensa fuera libre y que hubiera esa posibilidad de manifestar los, eh, las distintas condiciones de la conciencia de manera más o menos libre. Solo que ya Marx lo pone de manera mucho más clara en el escenario de la lucha de clases. Es decir, la prensa responde a un interés de una clase, hay una prensa dominante, porque hay una clase dominante, hay una forma de prensa que trata de insurgir, de subvertir, y responde a la clase que está disputando el poder, el campesinado, el proletariado, y él lo que está haciendo es graficar en su momento justamente algo que no se había hecho, porque en esto sí es, digamos, la idea original de Marx, es que él está poniendo el acento en la fuente de la discusión sobre la libertad de prensa y la libertad de conciencia. Termino para no extenderme más en esto. Entonces, en ese sentido, pues Marx también va a decir esto, la verdad hay que discriminarla en dos formas, ¿no? Uno es la verdad como hecho histórico,
que yo sustento con las evidencias, con los hechos, lo demuestro. Claro, la verdad se va construyendo en la medida en que los hechos se van dando, porque la naturaleza no está estática, recordemos eso en Marx, pero tiene que ser evidenciable, ¿sí? Y por el otro lado está la verdad, que se construye como un discurso, como dicen los posmodernos ahora, como un metarrelato, que puede ser cualquier opinión, ¿sí? Carente de validez de corroboración histórica, de corroboración científica, ¿sí? Entonces, es esa forma de la verdad que terminaría siendo, diría Hegel, un ser puesto, una falsación de la realidad, la que aquel que está detentando, por lo menos como se ha visto históricamente, el dominio en la esfera de la prensa, pues termina imponiendo, ¿sí? Una verdad supuesta que va en contravía de la verdad histórica, de la verdad construida a partir de los hechos, de la evidencia. Y en parte es un poco, creo que profundizaremos ahorita más, lo que estamos viendo en este momento. Ya en la época de Marx eso ya estaba aflorando ahí. Sí, precisamente para empezar a introducir la respuesta a la pregunta, en la actualidad, pues lo único que cambia es la forma, la verdad. O sea, lo único que va a cambiar es la forma y la cantidad, digamos, de medios disponibles para que se le censure. O sea, no solamente es lo escrito, sino ya, pues, ya entraron no solamente radio, televisión, sino ya los más media como tal, con redes sociales, internet y todo eso. Eh, sí, sencillamente, primero, y todo eso se va a tener presente siempre a la hora de usted, digamos, generar algún canal de información, eh, son los medios económicos para efectuarse, ¿cierto? Ya la censura empieza por ahí. Mm. La censura empieza porque usted tiene o no los medios por Sí, los los recursos. cuales poner un canal de información y Por ejemplo, de expresión. nosotros nos tocó aquí, aprovechando el paisaje, mis más recursos para un estudio, Aquí arriesgándonos a que llueva. a insolarnos y a que nos llueva. Exacto. Por ejemplo, Una sombrillita acá para secarlo. Sí, sí, sí. una de esas carpas de Postobón. Páguenos. Acá comunicando desde las montañas de Colombia. Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, desde eso ya hay como una talanquera y eso ya es censura, porque no hay, digamos, la supuesta igualdad de oportunidades que se ofrecen según el discurso puesto eh, de forma masiva, ¿cierto? Otra forma, pues ya es la formación, lo que Leo y yo estábamos hablando en estos días, precisamente que una cosa es usted estar formado en determinada institución, con determinados medios, recursos que implican ciertas desarrollo hasta cierto punto, y otra cosa es usted tener un acceso ilimitado porque su condición de clase lo permite para poder desarrollar tal o cual información y no solamente desarrollarla, sino también desdeñar no, perdón, Desagregar. desagregar, desmenuzar y darla de la mejor manera al público, ¿cierto? También otra cosa, que sería lo público, que sería opinión pública en ese sentido, y por lo tanto también a lo que voy con lo de las herramientas suficientes es el conocimiento suficiente para posicionarse, por ejemplo. Porque si estamos hablando del Internet, pues hay ciertas herramientas y cierto conocimiento que usted requiere para poder darse a conocer, aparte de lo ya mencionado, términos de dinero. Entonces estamos hablando de los tan conocidos hashtags, la cuestión de la tendencia, que si usted no habla de lo que está en boga en ese momento, se hunde y empieza a desaparecer, porque el algoritmo lo hace desaparecer. Que el famoso algoritmo, los medios censuran. Exacto. Los mecanismos de censura Exacto. se la base Si usted, por ejemplo, entonces, y no solamente eso, y claramente lo que se mantiene según la conveniencia de los dueños de los medios, pues claramente no va a ser discusiones profundas que tengan que ver con el problema de la gente. Sí, y eso se ve tan claro, por ejemplo, con la gente de RT, los de Russia Today,
que de alguna manera a ellos los presentan dentro de los medios como un medio que es pagado por el gobierno de Rusia. Entonces, de alguna manera eso, digamos que al medio de comunicación ya la gente le tiene cierto tipo como de rechazo, le da cierto tipo de rechazo. Pero bueno, como pa avanzar en la discusión, evidentemente los medios de comunicación son un campo en disputa que pues de todos modos también responde al capital. Y en ese sentido me gustaría que trabajáramos los medios de comunicación, pero en el marco de la lucha de clases. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en la lucha de clases? Pues primero, perdón, ahí yo empiezo. Ya que usted habla de campos en disputa, hay que hablar de un texto de Bourdieu que él menciona que la opinión, así se llama, la opinión pública no existe. Y es precisamente que es en realidad una opinión privada de una persona que tiene los medios por los cuales puede difundirla y hacerla pública. Y generar una opinión general a partir de esa incidencia que tiene por la fuerza que tiene en los medios, ¿cierto? Primero por eso. Segundo, precisamente es también como es un campo en disputa, pues claramente hay que generar espacios y empezar a construir con lo poco que se tiene y, ¿cómo es? Y empezar a generar una opinión claramente ya más fundamentada en la formación que tenga que ver, porque que tenga que ver con la posición de clase, ¿cierto? Ya que ellos tienen, digamos, la fuerza y el monopolio de la opinión pública, eso hay que tenerlo claro para empezar a contrarrestarlo. Y hay que hacerlo de una manera, no solamente jugar en el mismo campo con ellos, sino empezar a avanzar planteando discusiones que ellos no plantean y revelando, desvelando lo que para ellos, lo que para ellos es verdad, pero que en realidad es una opinión, y a partir de eso empezar a señalar, es que no, es que esto no está bien fundamentado, esto tiene su, su posición, tiene una serie de suposiciones que son convenientes para tal cosa, ¿cierto? Por ejemplo, hay un caso muy curioso, hay que mencionarla, y es el caso de Vicky Ávila. Vicky Ávila sale de RCN. Nos van a censurar. Vicky Ávila sale de RCN y se queda sin trabajo un tiempo. Y hay un video de ella por ahí rondando, donde ella no, pareciera que la hubiera poseído el espíritu de Jaime Garzón. Sin el chiste, solamente, sin la comedia. Pero realmente es porque no tiene trabajo. Entonces ahí ella está diciendo, no, voy a impulsar mi canal y por aquí ustedes van a hablar a través de mi voz. Dice algo así. Curiosamente, algo así, algo así. Entonces, curiosamente, era porque estaba censurada, pero no tan censurada como estaba antes. ¿Cierto? Y aparte de eso hay una mañe, no estamos diciendo que ella piense así, sino que hay una condición de ella, bueno, me quedé sin trabajo, voy a tratar de captar la poquita gente que todavía piensa que mi trabajo es honesto y voy a decir que es que yo soy representante de la verdad. Eso no le duró sino como 4 meses, creo que fue. Unos meses porque después termina trabajando en RCN. En semana, y semana, le consiguen trabajo en semana, en semana. que después ella termina haciéndole la doble al que la metió a semana. Entonces, es eso, por ejemplo. Porque semana cambia propietario. Recuerde que la compra el grupo Gilinski, pues ya eso. El capital define la línea editorial. Es eso a lo que voy. Pero entonces, como ella estaba en el momento, digamos, libre, o sea, desempleada, la autocensura, porque no era tanta, y era también una mezcla de demagogia, lo que ella estaba haciendo, pero ya la censura que le imponía el canal anterior ya no estaba, sino que como era un canal independiente, entonces tenía que pintarlo como independiente. Aunque es que dos cosas ahí con eso también. Primero,
Y retomo un poco la parte inicial. Hay un tema con la prensa que desgraciadamente pues ahora se popularizó y la relativización de la verdad. La verdad ya aparece relativizada, cualquier cosa es verdadera. Y lo vemos también en la academia, alguien dice una estupidez y tiene que convalidarse porque es parte de la apreciación subjetiva, ¿cómo es que se dice ahora? La autopercepción. Y entonces el mundo ya no se construye sobre certezas, sino sobre la forma en que el sujeto percibe las cosas. ¿Sí? Esto que pareciera un chiste, resulta ser supremamente delicado porque en la academia lo estamos viendo, cualquier estupidez es válido, cualquier estupidez que sea realmente un discurso puramente ideológico, pero que carezca de asidero científico. Y eso no es un asunto solamente de intelectuales o de la academia, sino que en el caso de la prensa lo vemos, porque cualquier opinión, entonces sale, no sé, Benjamín Netanyahu diciendo que los palestinos son menos que seres humanos, menos que animales, perdón, y porque lo dijo Netanyahu, como lo decía Bourdieu, legitimidad por autoridad, la prensa lo da por válido, ¿no? Entonces da válido el hecho de que todos los palestinos son menos que animales, entonces es válido que Israel los masacre a todos de manera indiscriminada. Es válido entonces que Hamas es un grupo terrorista, negando toda la situación de desespero de la población palestina, que al final, por abominables que sean los hechos, pues son consecuencias lógicas de un genocidio lento y metódico que está llevando a cabo el Estado sionista de Israel. Pero es válido porque la opinión en esa relativización, la prensa, perdón, en esa relativización de la verdad, eh, lo reproduce y se manifiesta. Pues no sé hasta qué punto sea relativización. No creo que sea tan relativo, sino que claramente hay una idea de que hay una legítima defensa de Israel y que precisamente Sí, a través de la legítima defensa... pero sí es relativización porque es que el asunto es, yo no muestro los hechos, además por una cosa que el propio Marx, volviendo a él, está planteando y hacía parte de la discusión del siglo XIX. Yo necesito que la prensa ilustre, el papel de la prensa, por lo menos como se pensaba desde los franceses, desde la época de los siglos de las luces, es ilustrar, es llevar el conocimiento, pero el conocimiento no se la base en la especulación puramente subjetiva, sino sobre la construcción de la verdad teniendo como en cuenta las certezas, los hechos, lo evidenciable, lo empíricamente evidenciable, ¿sí? Y que eso de alguna manera fuera aprehendido en términos sociales, que la sociedad fuera aprendiendo la historia, fuera aprendiendo incluso el proceso mismo de la construcción del conocimiento. En parte la prensa tenía ese carácter formativo y eso de alguna medida hasta el siglo XX algo hubo de eso, pero en la medida en que esto empieza a entrar en el campo en disputa, la prensa empieza a cumplir un papel totalmente distinto y es la relativización de la verdad. Cuando yo hablo de relativización de la verdad es que, es como se dice vulgarmente, ¿no? Es construir verdades a medias. Es decir, Coger un pedacito sí, de es realidad. cierto que Hamas ataca y mata a Ajá. civiles en Israel, eso es verdadero, ¿sí? Pero es una verdad a medias cuando yo desconozco el otro lado de la historia, el otro componente de la historia, y es que estamos ya en un estado en donde los palestinos no aguantan más y el mundo, incluyendo el mundo árabe, le da la espalda o es tibio frente a la situación de Palestina. Claro, es que enfrentarse al Estado de Israel tampoco es cualquier cosa, ¿sí? Pero el mundo está demandando, los palestinos ya están demandando en medio de una situación de asfixia atroz, salidas. Entonces, esa relativización de la verdad es lo que va quedando en el campo de la opinión, ¿sí? De una sociedad que paradójicamente cuenta hoy con los recursos tecnológicos para acceder al conocimiento con un clic, pero vivimos en un proceso de una profunda ignorancia y desilustración. Es aterrador cuando uno mira, por ejemplo, en redes lo que la gente opina del conflicto en Palestina, el desconocimiento, por ejemplo, de la imposición del Estado de Israel después de 1948, un Estado impuesto. ¿Sí? A los palestinos simplemente no se les preguntó y todo lo que han tenido que padecer. Entonces, todo este tipo de cosas que terminan hablando de una verdad relativa, una realidad que se construye sobre la percepción, no sobre los hechos, o sobre digamos, una construcción de las cosas, pero a medias, omitiendo o no contando, o incluso tergiversando los hechos, ¿cierto? Eh, Además,
sumándole a esto otra serie de componentes que aparecen jugando. El papel, por ejemplo, de los medios a la hora de jugar con las emociones, y las emociones se convierten, hablando de las emoterras, en un elemento fundamental para esa relativización de la verdad. Entonces, la verdad ya no se construye sobre el hecho, sino sobre el sentimiento, ¿sí? Entonces, sí, es horrible que bajen unos tipos y cojan con una ametralladora y maten gente indiscriminada. Eso es verdadero. Pero yo no hablo del por qué alguien en una situación de desespero, por horrible que sea, hizo eso, sino del sentimiento que genera. Entonces estoy relativizando. Es como si un fuera, hecho histórico. es como si fuera un hecho aislado que por voluntad de un individuo aislado o unos individuos aislados les diera la gana de llegar a acribillar la gente. No, es que es como decir que la guerra en Colombia se dio porque los comandantes guerrilleros no fueron a terapia. Al psicólogo, como lo Sí. explicaban hace poquito en la Universidad de Caldas. Ah, Sí, exacto, es decir, sí. nadie quiere ir a la guerra, es que nadie quiere ir a la guerra, a no ser que tenga una psicopatía, ¿sí? Nadie quiere ir a la guerra, nadie desea la guerra, ¿sí? Pero el asunto es que es un hecho histórico que tiene unas causas. Yo no puedo hablar de la verdad, entre otras cosas en Colombia se habla de la verdad, pero nadie habla que parte de las causas o no se toca o no se trata o no se enfatiza es el sistema social supremamente opresivo, expoliador, explotador que tenemos, que no ha cambiado, etcétera, etcétera, etcétera. Y nadie dice que ante la ausencia de oportunidades, pues los muchachos en una situación de desespero, pues no ven otra sino coger los fusiles o lo que sea. ¿Sí? Eso es esa verdad relativa. Entonces, por ejemplo, el caso de la Comisión de la Verdad, hay un ejercicio allí académico interesante, muy fuerte, no vamos a negar, metodológicamente importante, pero las conclusiones dejan cierto desazón porque terminan cayendo en esta relativización de la verdad, la discusión que teníamos en este seminario, ¿no? No es que la gente va a la guerra porque simplemente le da por irse a la guerra. Eso no es cierto. Yo no creo que Gavino, excomandante del ELN, que entró a los 11 años a la guerrilla o 14 años, haya ido porque se le dio. Cuando usted mira la biografía de este tipo, ¿sí? Mira lo duro que fue la historia familiar en la época de la violencia, pues uno entiende por qué cogió los fierros o por qué los muchachos que se empezaron a ver traicionados por el actual proceso de negociación con las FARC, Volvieron al monte. ¿sí? Volvieron al monte. O nunca se fueron. O nunca se fueron. Estaba leyendo o viendo una entrevista que le hicieron a estos muchachos comandantes de esta disidencia en el Catatumbo, y los contrastaban con unos testimonios de Timochenko. Timochenko sale con una cosa muy olímpica, diciendo de que los pelados estaban argumentando que volvieron a las armas o no se fueron porque los estaban matando y le echa la culpa a las mismas disidencias de que los estaban matando, ¿no? Timochenko tratando de lavar la cara de algo que entre ellos mismos no fue muy claro en el proceso de negociación. ¿Qué fue lo que se negoció? No se negoció los problemas que llevaron a la gente a la guerra, sino una salida jurídica para ellos, ¿sí? Y económica para algunos, pero no las causas de la guerra. Esa es una relativización de la verdad. ¿Y qué pasó también con muchos de los combatientes que se opusieron al proceso de paz dentro del marco de las FARC? Pues habría uno también que preguntarse eso, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasó? No podemos hacer afirmaciones aquí, muy delicadas No, además, no. ¿sí? Pero Estamos haciendo preguntas, esas son las preguntas que usted no ve que se hayan tocado, ¿sí? Porque pasaron cosas. Que no nos vayan a mandar a fusilar. Pasaron cosas. Entonces, eso es un poco como el tema pues con la prensa y el tratamiento histórico, ya que usted hacía la pregunta de la verdad. Sí. No, a mí me gusta que seamos incisivos en esta cuestión cuando hablamos de lo que está pasando en Medio Oriente, y es que hablamos de la guerra del Estado de Israel contra el pueblo de Palestina. Me parece muy importante ser incisivos en eso, porque precisamente el hecho de que alguien sea judío No lo hace no lo hace sionista. sionista. O sea, eso hay que hacerlo claro. De hecho, hay opiniones por ahí muy difundidas en redes sociales, eso sí hay que rebuscar, de judíos que llevan manifestando años en el país en donde están residiendo, diciendo que están en contra de lo que está haciendo el Estado de Israel. Pero mire que la prensa no transmite Y la eso. prensa no transmite eso. No transmite. Exactamente. No, hay una aclaración ahí, Víctor, porque en estos días le vi al Estado un profesor colega que literal metía a todos
a todas las creencias políticas, religiosas en un costal, incluyendo los judíos ortodoxos, y hay una aclaración, los judíos ortodoxos ni siquiera están de acuerdo con la creación del Estado de Israel. De entrada, ellos tienen otra concepción religiosa de la vida, no son los ortodoxos, son los sionistas, y el sionismo es una corriente ideológica, política y ultra dentro del judaísmo. Entonces, aquí la gente está haciendo unas mezclas que no se deben de hacer. Y lo otro, nuevamente, no tenemos canales de difusión, canales de discusión y de formación que permitan a la gente alimentarse un poco más para hacerse sus propios... Opinión con hartos, ¿Sí? con suficientes vacíos como para decir que eso es verdad, pero esos vacíos si se van a llenar o los están llenando es de la plena ignorancia. ¿Sí? De todos modos, por ejemplo, uno piensa que con el boom de los medios digitales se dice que hay una democratización por lo menos de la información. Y claro, evidentemente usted puede entrar a internet y haciendo búsquedas filtradas de alguna manera usted puede encontrar cierto tipo de información veraz. El caso es que digamos que no es tan democrático el acceso a los medios porque de todos modos siempre hay, por ejemplo, eh, unas formas de censura. En parte del primer video que nosotros sacamos, al momentico o sea, YouTube lo pasó a revisión, como que oh, hay que esperar, o sea, hay que esperar como que hagan la revisión o si usted desea bajar el video de una vez. Entonces como que tampoco es tan abierto de alguna manera los medios digitales porque de todos modos los medios digitales siguen respondiendo al capital. O sea, es que los medios digitales no son algo aislado, una herramienta que no tiene dueño. O sea, que de alguna manera no tiene no responde a una condición y una posición de clase. De todos modos, los medios de los cuales pues nosotros hacemos uso porque hay que usarlos, esto hay que usarlo, y todo, digamos que toda herramienta que se presente hay que usarla, pero de todos modos no es tan democrático en el sentido de que uno pueda tener acceso libre a desarrollar el contenido que usted desee. Y precisamente eso lo trataba ahorita Víctor y por ejemplo uno lo ve en el viejo Twitter, lo que se llamaba antes Twitter, que ahora es X. Hay de alguna manera un posicionamiento de las perspectivas o de las opiniones o de las informaciones de los medios occidentales, pero de todos modos como que se emite también la perspectiva de los medios de Palestina, o por lo menos los reporteros gráficos que están en Palestina mostrando de alguna manera otra perspectiva de la guerra. Entonces, no es que esto sea democrático, evidentemente esto no es democrático, esto responde a unas condiciones de clase y de todos modos uno no lo puede obviar, pero pues sí de alguna manera sí posibilita cierto tipo de acceso a la información. Me gustaría, digamos, mencionar algunas curiosas palabras muy mordaces, lo está haciendo precisamente por eso, aparte porque así era Marx, y es precisamente que la ley, o el edicto era que aparece ahí, Sí. el edicto mencionaba como que es que hay que generar información con modestia, con seriedad, con, con, mejor dicho, con cara de póker, de cierta manera. Sí, Pero, y el mismo prácticamente. Marx dice que cómo se le va a privar a la verdad de su cara cómica, cómo se le va a privar la verdad de su propia condición que a veces es mordaz, a veces usted, la verdad por más que la intente, digamos, suavizar, termina golpeando, termina golpeando duro. Entonces, me parece curioso porque eh, por ahí anda rondando mucho, de hecho, eso abunda mucho en el periodismo colombiano, y es que, y es que es esto de que el madrazo, ¿y usted por qué echó el madrazo? O sea, no porque echó el madrazo, no, discúlpese por el madrazo, y no preguntan, pero bueno, ¿qué hay detrás de toda esa furia de la persona que echó el madrazo? ¿Es justificado o no es justificado? O sea, ¿hasta qué punto solamente se centra en el sensacionalismo? De hecho, la información que llega de Palestina y de todas las guerras que han ocurrido en esta y que han sido captadas por esta era digital, llegan es la información aislada, y lo que llega es porque capta el morbo de la gente, por ejemplo. Me gustaría hacer ahí un comentario
y es que prácticamente lo que desarrolla Marx en el texto con la característica o por lo menos con el criterio que ponen en los artículos que él expone como de la ley que hay sobre la censura, él habla de alguna manera de que el escritor debe mantener unas buenas costumbres y una modestia, que es básicamente lo que Carolina Sanín, que algunos este país vive por el ingenio que tienen algunos. Carolina Sionin habla de que el presidente le falta de alguna manera carácter y digamos las buenas costumbres y la modestia para la diplomacia y las relaciones internacionales. No, es que nosotros tenemos envidia porque no somos judíos. Exacto, porque nosotros no somos judíos. Entonces, claro, uno se pregunta hasta qué punto, por ejemplo, existe la libertad de prensa y existe la libertad de expresión. Si la libertad de expresión y la libertad de prensa no responde realmente a una condición de clase, que es la pregunta que le plantea Leonardo. ¿Existe algo dentro del sistema democrático burgués que pueda llamarse libertad de prensa? ¿O la libertad de prensa depende del capital que usted tenga para...? Marx en la censura de prensa, él tiene varios documentos sobre la censura de prensa, y lo que es como el más clásico, hace parte de los debates de la dieta renana. Él hace una advertencia y es: no hay libertad de prensa en tanto la prensa está ligada al capital. Listo, ya, eso es una sentencia. Es decir, el periodista, el escritor, el editorialista va a depender de un patrón, del que pone el dinero. La línea editorial está definida por los intereses del capital, ¿sí? Por los intereses del capitalista. Por cuestiones de presupuesto. por cuestiones de presupuesto nos tocó pasar de ese calor tan hijueputa a una lluvia leve que nos hizo mover, pero seguimos hasta que la USAID nos financia. Bueno, le estaba comentando a Leo una pregunta que surge del texto, y es si existe la libertad de prensa y si existe la libertad de opinión, y si eso no responde realmente a condiciones de clase. Existimos. Somos producto de la censura climática. ¿Qué es? ¿Qué? Bueno, no, hasta donde quedamos, y retomo. Para Marx es claro en el documento que la prensa no es libre, la prensa está ligada al capital, por lo tanto, de la forma como ésta se construyó, producto del desarrollo de la sociedad burguesa, los medios de comunicación, para la época de Marx, la prensa escrita, ya para lo que tenemos, los distintos medios de comunicación, responden es a un dueño, a un patrón, a un propietario, ¿sí? Y la discusión justamente que él da es esa: no se puede estar simplemente pregonando libertad de prensa cuando hay un condicionante que está delimitando, definiendo los criterios, los lineamientos, los principios que rigen supuestamente la verdad o la información, ¿sí? En tanto la prensa responda al interés privado, la prensa no puede ser libre. Es el planteamiento que hace Marx, y esa relación entre prensa y capital. Entonces termina siendo simplemente una especie de demagogia estar pensando en prensa libre cuando ésta realmente responde a unos intereses. Incluso con el refinamiento del capitalismo, para lo que vamos del siglo XX, eso está mucho más claro. Un solo tipo, Monsk, el dueño de X, así que Víctor lo mencionaba hace un rato, está definiendo de alguna manera qué es lo que se puede o no decir a través de uno de los medios de comunicación más grandes, que es justamente esa red social del antiguo Twitter. ¿Eso cuántos millones de usuarios tendrá? Muchos millones de usuarios, ¿sí? Y él decide, él, en un acto totalmente autoritario, él decide qué es permitido y qué no es permitido. Lo mismo pasa con YouTube, ¿sí? Lo mismo pasa con cualquiera de estos canales. Estas cosas no son propiedad social. Esto está dependiendo de unos dueños. Entonces, en el caso de Russia Today, que lo mencionábamos hace un rato, ellos no lo niegan. Eso es un canal financiado por el Estado ruso, ¿sí? Y el Estado ruso tiene todo el derecho de tener sus medios de comunicación, ¿sí? Y sin embargo, la Unión Europea, presionando a los propietarios de YouTube, lo mismo que el gobierno de los Estados Unidos,
censuran cualquier programa, cualquier cosa que salga producto de Rusia Today. El caso más emblemático es de Ahí Les Va, ¿sí? Este programa que sale inicialmente en RT y le han cerrado a ellos el canal 6 veces en YouTube, ¿sí? 6 veces lo han cerrado. Entonces, ¿cuál libertad de prensa si simplemente por un acto autoritario a usted le impiden expresar lo que esté diciendo? No. Esto ya hace más de 100 y pico de años, ya Marx lo había advertido, entonces en eso simplemente es un eufemismo hablar de libertad de prensa, eso no es cierto. Incluso, para terminar con esa idea, uno tendría que pensar que en el mejor de los escenarios, desde la postura de Marx, es ni aún en la dictadura del proletariado habrá libertad de prensa. Él dice, lo que hay que hacer es que la prensa esté al servicio o en función de los intereses de la clase universal, la que transforma la historia, crea la riqueza. Acaba de censurarnos aquí el arbolito guayabo. Al servicio de los que realmente trabajan, transforman, y por lo tanto libertad de prensa para el proletariado, censura para la burguesía. En eso Marx no se va a andar en eufemismos, porque no va a negar, y no se niega, como lo planteaba Marlon hace un momento, que incluso los medios de comunicación, la prensa, es un campo en disputa, y como todo campo en disputa, el campo tendrá que desnivelarse de un lado o del otro. Lo demás, como lo plantea Marx, es una entelequia, es simplemente hacer una ensoñación, una ilusión, pensar que aquí todo el mundo va a decir lo que quiera. Si eso fuera así en Colombia, no matarían dirigentes sociales, no matarían periodistas, no matarían líderes políticos por opinar de la manera en que opinan. Y en esto, decir lo que estamos diciendo aquí es un riesgo, ¿sí? Porque a alguien puede que no le guste, ¿no? Puede que a alguien que no le guste en YouTube, entonces no censuran. Dele no me gusta. Sí, o a alguien que no le guste y pues puede atentar contra Marlon, que es el director del programa. Esas son las cosas que pueden pasar. Entonces, ¿qué estamos ubicados? Sí, eso como para redondear esa idea, no sé, frente a la pregunta. Sí, no sé si... Epa. Primero, la censura está sujeta a la moral de quien la hace, a la moral del censor. También, volviendo a retomar esa cuestión de la ensoñación y de hablar de que todos tenemos derecho a opinar, pero opine de cierta manera, con decoro, es como cuando a uno le mencionan, haga críticas pero que sean constructivas. O políticamente correctas. O políticamente correctas. O sea, ¿cómo es posible una crítica constructiva? Si el mismo origen de la palabra va a decir, es que eso, la crítica tiene que ser tiene que ir de la mano con la verdad y por lo tanto tiene que ser lo más sincera posible. Si tiene que demoler algo o destruirlo, tiene que hacerlo. Pero, no, o cuando dice con el respeto que usted se merece, abren el paraguas, es lo mismo. O sea, es como suavizar las cosas cuando realmente lo que hacen es ocultar y no demostrar realmente las cosas tal y como son. Que bueno, que como para redundar ahí un poquito, de todos modos, para avanzar ya como en cuestiones más de la organización. Sí, digamos que claro, recalca Marx que ni la verdad es modesta, ni de alguna manera hay que tratarla pues como con cierto tipo de seriedad, pero digamos que con el canon que establecen pues desde lo que se menciona en el texto. La verdad es la verdad, más allá de lo desgarradora que pueda ser, y porque la verdad es la realidad, o sea, la relación del concepto con su objeto. Entonces, más allá de lo que hemos venido hablando, me gustaría plantear la pregunta, y es cómo se puede objetivar entonces, de alguna manera, en el marco de la lucha ideológica, de la lucha de clases, en este caso, el papel de la prensa. ¿Cómo hacer, por ejemplo, organizaciones o medios de comunicación o sectores de la población que hablan, por ejemplo, de socialismo, que hablan de comunismo, que hablan de revolución? ¿Cómo entrar a jugar, digamos, dentro de estos medios de comunicación, sabiendo que de todos modos la censura está a la mano? O sea, ¿cuál es el papel que debe tener entonces la prensa para, digamos, las organizaciones que pretenden por lo menos una transformación revolucionaria? Pues la verdad primero es una tarea ni la hijo de madre. Segundo, lo que yo he visto
Primero, lo poco que yo he visto de lo que se da aquí en el país, hablemos de aquí en Colombia, primero es lo que llega y lo que uno encuentra, o lo que uno se entera porque tiene conocidos, ¿cierto? Segundo, por la falta de organización tan tremenda que hay en términos políticos, que eso sería un reflejo, se daría como reflejo en este campo, terminan siendo sujetos a unas cuantas personas. O sea, no hay la suficiente organización como y cohesión, y hay grupúsculos, ¿cierto? Que están dispersos, que puede que tengan puntos de encuentro, puntos en común, o hasta puedan trabajar en conjunto, pero es tanta la articulación que no lo hace, ¿cierto? Porque están pensando también en cuestiones de lo local, por ejemplo. Entonces están defendiendo cuestiones públicas en lo local, tal, pueden tener como una orientación política, pero termina siendo más bien como un deber ser, y se queda en el deber ser. Otra cosa, hay mucho, lo hablábamos creo que en el primer capítulo, hay mucho periodismo de redes sociales que se dedica a llorarle al Estado y a decirle, ¿usted por qué hace lo que está haciendo? ¿Cierto? Llorarle a la orientación burguesa del Estado, orientación pues de clase que tiene el Estado. Exigiéndole a los medios de comunicación que haya realmente, digamos que un interés, que no haya bueno, que haya por lo menos una comunicación acorde a los intereses de lo que algunos medios alternativos llaman pueblo. Exacto. O sea, que por ejemplo Semana responda a los intereses que tienen, por ejemplo, Levi Rincón. Exacto. Por decirlo de alguna manera. Exacto, entonces se dedican a cazar peleas y a cazar peleas con los medios de comunicación tradicionales y a señalar eso, y se dedican es más que todo como a lo del momento, lo que hablamos ahorita, lo del momento, como que esto se dijo en el Senado, esto se dijo en el Congreso de la República, esto dijo el presidente, esto dijo Vicky Dávila, esto dijo Blue Radio, y se dedican ahí como que a refutar cosas, pero que son como muy de la opinión pública, y le siguen como jugando a esos medios de comunicación tradicionales, porque ellos son los que ponen esa opinión y se quedan ahí como, yo opino sobre su opinión y usted está mal y jueputa, Y ya. mal parido y todas esas cosas, y ya. Por favor, sin groserías. No me censure. Bueno, yo le tiro la misma pregunta a Leo, pero de todos modos, ¿cómo superar, digamos, que las organizaciones que propenden, por ejemplo, que nosotros que hablamos de socialismo abiertamente, cómo superar la comunicación? ¿Cómo superar la comunicación de alguna manera más allá del pasquín que nadie lee, de la chapola o del videito de redes sociales, pues diciendo como que, oye, nos están matando? Pues sí, nos están matando, pero cómo hacer de alguna manera comunicación crítica, cómo combatir la censura, digamos que cómo establecer una comunicación de alguna manera orientada por la teoría. Porque la prensa o el medio de comunicación es un medio, no un fin. Y aquí, por lo menos en lo que uno recoge en las discusiones en Colombia, y ahorita voy a hablar un poco de la experiencia en Venezuela, se asume el medio de comunicación como un fin para los proyectos o proyecticos que ciertas organizaciones o grupos tienen. Entonces, cuando yo confundo el medio con el fin, toda la vida, todo el esfuerzo termina enfocado al sostenimiento del medio, carece de objetivos, carece de una proyección política más allá del sostenimiento del medio, o más allá del reclamo o una reivindicación muy puntual, ¿sí? Entonces aquí denominan, pero eso tal vez sea para un programa posterior, hablan de medios de comunicación popular o alternativo. Entonces la pregunta un poco, ¿qué entendemos aquí por lo popular y alternativo qué es? Alternativo es cualquier cosa, sí. Entonces uno lo que ve es que es una cantidad de medios, hay muchos, hay periódicos, hay redes sociales, hay páginas, lo que sea, y todos tienen como unos énfasis, Víctor lo mencionaba ahora, muy centrados en problemas muy locales, algunos frente a los debates nacionales, al tema de la denuncia,
y a una autorreivindicación del medio, ¿sí? Sobre todo ahora que está muy en boga la discusión con los grandes medios, sobre todo con Semana y RCN, el caso pues de Vicky Dávila. Entonces uno lo que advierte es que primero aparece eso. Pero para mí el problema trasciende a una cosa mucho más complicada, y es que estos medios de comunicación, como se convierten en sí mismos en un fin, o por lo menos por parte de quienes están allí, carecen de una cosa que es fundamental, y es de vocación de poder. Porque aquí hay un tema que el propio Marx, pues de alguna manera lo va a señalar, es que la prensa es un elemento más de todo el elemento de la lucha de clases. La prensa es el instrumento en el cual yo estoy disputando las conciencias o la conciencia, entendiendo la conciencia como esa formación política del sujeto, en términos de la formación cultural, y por lo tanto quien domina la prensa, pues domina la opinión, forma la opinión, ¿sí? Y la opinión se forma, si yo domino el campo, en la medida en que yo impongo un discurso, impongo unos criterios, impongo unos principios, unos valores. Para yo imponerlo, tengo que tener poder. Tengo que disputar poder, pero poder real, ¿sí? El poder real es en aquella instancia o en aquella cosa en donde se concentra todo el poder, y eso se llama Estado. Entonces, uno ve una cantidad de esfuerzos, de luchas, de cositas por allí y por allá. Creo que esto es parte de la discusión que dábamos sobre la izquierda neoliberal, esta izquierda neoliberal, que de alguna manera ha desarmado a la sociedad de la voluntad para poder disputar el poder, disputarse al Estado, y los individuos se conforman simplemente con darle salidas a sus mezquinas, mendigas, dirían los mexicanos, y pequeñas expectativas, sus reivindicaciones puramente privadas, que es lo que termina pasando. Entonces estos medios terminan reivindicando cosas puramente privadas, o se centran en problemas solamente del campesinado, o problemas sindicales. Los sindicatos no sacan cosas más allá del asunto puramente sindical o salarial, y de pronto alguna discusión en sus pasquines, digo pasquín en términos peyorativos, lo que se hace son pasquines, pero no hay realmente una construcción de algo que trascienda la lucha puramente gremial hacia, venga, si queremos cambiar esta cosa, tenemos que disputar el Estado, tenemos que disputar el monopolio del poder, incluyendo la capacidad que tiene el Estado de definir sobre la vida y la muerte de la opinión, es decir, de la prensa, porque es el Estado al final el que termina concentrando todo el poder, es donde se concentra el poder de la clase dominante y define los medios. Una cosa tan básica como esta, y es el Estado es el dueño, es el Estado del espectro electromagnético, ¿sí? Entonces el Estado dice, ese canal de televisión que se transmite a través de TDT o ese programa no va porque va contra los intereses del Estado, ¿sí? Pues simplemente no va. Es lo que pasó en Venezuela cuando cierran Venevisión, creo que es este canal privado. No es que lo cierre el Estado, se le venció los términos de la licitación para poder transmitir por el espectro electromagnético. Pues el gobierno de Chávez, en ese momento vivo, dijo, listo, no les vamos a renovar la licencia, ustedes no van por el espectro electromagnético. Y es la facultad, la capacidad que tiene el Estado. Pasa que yo tengo que entender entonces qué tipo de Estado y a qué intereses responde. Entonces creo que parte del tema es dejar la actitud mendicante, primero. No se trata del medio como un fin, es un medio, el medio de comunicación es un medio, y los medios de comunicación tienen que estar articulados, ligados, sostenidos por procesos y proyectos políticos de base, organizados, que incluso se puede aglutinar en torno al medio de comunicación, ¿sí? Pero este no puede ser el epicentro de todo, simplemente es un instrumento dentro de toda la lucha de clases, que es lo que lo ve. De eso la burguesía lo tiene muy claro. Termino aquí, perdónenme, hay 2 minuticos con el tema de Venezuela. En alguna época hicimos una experiencia en Venezuela y fue interesante porque eso, en ese sentido de la construcción de medios de comunicación de base, ellos ganaron mucho terreno en eso, sobre todo en radio y televisión, ¿sí? El Estado cuando llega el chavismo, antes de la crisis, entiendo yo, habrá que mirar qué habrá pasado con eso, hace rato no estoy conectado con eso, empezó a dar un apoyo sustancial al mejoramiento de las condiciones técnicas y la cualificación del comunicador, ¿sí? Y estamos hablando de televisoras, emisoras comunitarias, de distintas categorías, distintas índoles, con sistemas de producción bastante interesantes. En eso, pues,
valga la cuña, Tatuí TV, que con mucho esfuerzo estos muchachos allá en Venezuela se han encargado de seguir haciendo, incluso con posturas críticas frente al gobierno, porque para nada el hecho de que usted esté financiado por el Estado, en un Estado, digamos como estos, le tiene por qué limitar o condicionar sus contenidos, cuando de todos modos uno entiende que en un proceso de transformación pueden haber acuerdos y desacuerdos, pero en lo fundamental todo el mundo está empujando para el mismo lado, porque hay un proyecto político donde se está disputando claramente el poder. En el caso de Colombia, lo que uno ve es simplemente una fragmentación, una diáspora, no hay una articulación, procesos políticos de envergadura, y no hay voluntad de poder, no hay un proyecto político que realmente se plantee la disputa del poder. La manifestación de eso es la ausencia de política comunicacional del gobierno Petro. ¿Sí? Hasta hace poco, Noticias 1, eso parecía un canal de oposición, los noticieros eran totalmente contrarios al gobierno, no decían nada, siquiera pues algo bueno tiene que estar haciendo este gobierno, por malo que sea, pero nada. Ahora último es que como que cambió la línea editorial, creo que llegó Holman Morris, que llegó a la dirección del Canal 1. ¿Sí? El tío de Víctor. Sí. Y como que empezó a cambiar la línea editorial de los noticieros. Ahora, no quiere decir que entonces la prensa o la comunicación tenga que estar falseando la realidad. No, pero es que si yo como gobierno estoy haciendo cosas, tengo el derecho de comunicarlas, de mostrarlas, ¿sí? Pues a final de cuentas yo soy el dueño del espectro electromagnético. Yo puedo controlar redes sociales. El Estado lo puede hacer, ¿sí? Yo puedo decidir, como sucede en ciertos estados, si YouTube va o no va, o si WhatsApp va o no va. O que va. ¿sí? Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, tengamos que permitir como sociedad el consumo de la pornografía a través de redes sociales, de manera indiscriminada como pasa. Es que eso es un atentado contra la libertad de expresión. ¿Cierto? Pero ahí es donde el Estado tendrá que regular, pero como al Estado burgués no le interesa eso, pues no lo regula, ¿no? Entonces los niños consumen porno de manera indiscriminada, una cosa tenaz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que la cosa, como acto de fe, pasa es por ahí, ¿no? Esa orientación hacia el poder político. Por ejemplo, en Colombia la actitud mendicante con lo del tercer canal. Y sáquenos un tercer canal que no tenga nada que ver con los intereses como que se reflejan en RCN, en Caracol, y llevan años llorando por el tercer canal. No, es que es absurdo pensar que el medio de comunicación no responde a un interés. Todo medio de comunicación tiene que responder a algún interés. Si usted como sindicato saca un canal en YouTube, como lo tiene FECODE, FECODE tiene un canal en YouTube, no, tiene un programa de televisión, Aula Abierta, creo que sea, FECODE Educal acá, tiene un programa llamado, se llama Aula Abierta, pues es lógico que la línea del programa responda a los intereses del sindicato de profesores de Caldas, ¿sí? No van a colocar un programa de televisión para que hable a favor del centro democrático, ¿sí? Que si por ellos fueran acá con los sindicatos o se vuelven sindicatos patronales, pues eso es sentido. Pero mire que la izquierda neoliberal, porque nuevamente esto hay que entramarlo allí, está parada en una serie de ilusiones, de ensoñaciones que desconocen la realidad. Yo pienso que la gente hay que empezar a decirle, si usted en su junta de acción comunal de aquí de La Vereda quiere montar un canal comunitario, pues tiene que expresar los intereses y las necesidades de la vereda, pero eso ligado a problemas más grandes, ¿no? Los problemas de la vereda están en relación con los problemas de la ciudad, con los problemas del departamento, con los problemas del país y con la situación mundial. Carácter formativo, es un poco el planteamiento de Marx, pero está recogiendo esos intereses, ¿sí? Eso de que la prensa es neutral o tiene que ser neutral no ha existido, no existe, no va a existir, ni tiene por qué existir, ¿sí? Nuevamente es un asunto de la verdad, de cómo yo soy capaz de corroborar lo que estoy diciendo con hechos, y los hechos con una construcción claramente histórica, claramente científica, ¿sí? Termino con esto y pues un poco la crítica allí que en algún momento se daba. Cuando hacíamos ese trabajo hace varios años con Carlos Lazo y otros muchachos, y que hacíamos una comparación entre lo que aparecía en Venezuela sobre medios de comunicación en Colombia, encontramos una cosa particular y era una denostación por parte de estas personas, casi cierto menosprecio a la participación de la academia en la construcción de estos medios de comunicación, ¿sí? Es decir, al aporte científico en la construcción. Y eso, en buena medida,
redundando en un empirismo atroz, ¿sí? Que cuando usted mira el staff, por ejemplo, de un canal como RCN, a la hora de crear opinión, ¿sí? Es decir, esa verdad impuesta, pues tiene un staff donde hay psicólogos, sociólogos, antropólogos, gente que está examinando el comportamiento, el pensamiento de la gente, entiende qué es lo que la gente consume y por lo tanto sabe qué y cómo transmitírselo. Contra eso se compite. Tiene las herramientas del conocimiento científico a la mano para utilizarlas en el control social. Pues eso mismo toca hacerlo con los recursos que se disponga, ¿sí? Y una última cosa que usted mencionaba, pues en la medida en que estas cosas se puedan hacer, pues seguirlas haciendo, pero tratar de abrir otras. Por ejemplo, ahora el gobierno chino con el gobierno ruso están debatiendo, entrar en ese debate de crear una especie de red alterna al Internet y empezar a competir con canales que ya lo están haciendo, distintos a Twitter y a WhatsApp, por ejemplo. Entonces aparece Telegram, que pues aparentemente es una empresa privada, pero eso pues viene financiado con fondos del Estado ruso. De alguna manera pues ellos han metido la mano allí, y otras cosas, ¿sí? Que uno dice, pues hay una disputa en términos de crear incluso canales propios, pero para eso se requiere la fuerza del Estado, ¿no? El capital. El capital del De Estado. todos modos se requiere el capital. ¿Sí? Si no sé si Víctor quiere decir algo ahí como para empezar a cerrar. No, precisamente es lo que hay, o sea, la pregunta que usted lanza es más bien como pensarla como para empezar a señalar las deficiencias que son hartas, que estamos pensando aquí en este país y que abundan en la mayoría del mundo, en la mayoría de los países del mundo. Y es como empezar a mirar eso para empezar a solucionar y a generar de manera organizada espacios que reflejen procesos políticos, que sean medios por los cuales se expresen medios políticos y sean como medios por los cuales se difunda y se empiece a captar la atención de la gente. Yo pensaría que no solamente captar, sino formar, porque hay que tratar de alguna Sí, estoy manera, hablando desde el primer momento. sí, Que es, hay que tratar de contener esta embestida analfabetizadora políticamente. Ujú. Realmente hay que tratar de hacer algún contrapeso a este proceso que estamos viviendo de desmantelamiento político de la sociedad. Digamos que es un desmantelamiento político, pero que después lleva una repolitización derechizante de la Sí, sociedad, claro. que es lo que uno ve. Y por el otro lado, pues la necesidad de que la gente se organice. Es decir, el medio de comunicación es un elemento que debe propiciar la organización de la gente, pero más allá del reloj de su campanario, ¿no? Es decir, esto no es yo me organizo solamente para lo micro. Normalmente el problema es que nos metieron los posmos, ¿sí? Usted solamente pelee por lo suyo, por lo micro, y el resto del mundo que se vuelva mierda cuando lo suyo depende del resto del mundo. Entonces, sí, creo que en eso... Sí, ya decía Chávez que lo local, condenado a lo local es contrarrevolucionario. Sí, eso no... Pero es en lo que nos llevamos. El debate con la territorialización, porque ahora eso se puso de moda, ¿sí? Hasta ya hablamos de moterras y esas cosas, pero es una territorialización que terminó fracturando mucho más la realidad, los problemas y la capacidad de la gente de responderle a los problemas. Entonces, y en eso la academia tiene una absoluta responsabilidad. ¿no? Y se cae en esa cuestión de la pensar como finalidad de los medios. Es lo mismo, o sea, hay, por ejemplo, hablando ya en la academia, los medios, cosas que son medios o técnicas se piensan como la finalidad. Y yo defiendo la trinchera de mi IAP, y yo defiendo la trinchera de mi cartografía social, sabiendo que son solamente técnicas o métodos por los cuales solamente incorporados a un entramado un poco más complejo, hacen que el espectro de estudio y de investigación sea mucho más amplio, mucho más enriquecido, tenga más, digamos, más certeza de lo que señala. Más aproximación a la verdad. Más aproximación a la verdad. Pero no, entonces, si yo hablo de esto, no puedo hablar de lo otro.
O sea, hay una extremada división en el trabajo académico, división social en el trabajo académico, que las técnicas, los métodos o los medios se están pensando ya solamente como finalidades y se olvidan del resto de cosas. Que no, acá para los profes que nos ven en el programa de Sociología de la Universidad de Caldas, decirles que también la academia tiene procesos de censura y que más allá de que hablen de las emociones, que más allá de que digan que hablar del Estado ya es vetusto caduco, pues de todos modos eso es una forma también de censura. Que no hablemos del Estado desde Mars, ¿y por qué no? ¿Por qué no hay que hablar desde el Estado desde Mars? Porque ¿quién lo dice? Porque lo dicen los profesores desde el programa de sociología. ¿Cuáles son sus argumentos para decir que desde Mars ya no se puede hablar del Estado? Entonces es también Me mencionar... salió el corazón aquí. No, porque pues esto digamos que que la- también es una idea de abarcar el La verdad es debate, pero provocadora. no, la idea es de este programa es abarcar de alguna manera de digamos que más general las problemáticas, pero de todos modos también sirve de mecanismo de denuncia y pues de todos modos No se quede callado. uno, uno, uno a veces tiene que expresar lo que piensa porque precisamente así se genera el debate y uno lo ve, por ejemplo, en el hecho de que es tan arrollador de alguna manera eh, la propaganda occidental que ha sacado lo peor, digamos que en su proceso de construcción de la opinión, lo peor de los colombianos y algunos de los países latinoamericanos y también de Occidente en Europa, que la guerra en Israel y Palestina de alguna manera precisamente como que confirma eso, el papel de los medios de comunicación y cómo la opinión se construye, pero se construye de alguna manera para evitar hablar de o para ir en contra de, porque de todos modos no es que esto sea un proceso de construcción generalizante donde todos cabemos, no es cierto que en el mundo cabemos todos, objetivamente cabemos todos, claro, entonces acá estamos, pero no cabemos en términos de la lucha por el poder, en la lucha de clases no todos cabemos. O sea, no todos cabemos precisamente en el acceso al poder, no todos cabemos precisamente en los medios de comunicación. Entonces, esa idea de que todos cabemos y entonces hay que hacer prensa para todos, eso no es cierto. Y de todos modos hay que hablar sobre esto y de todos modos también generarnos un espacio, los que todavía creemos que es posible construir un mundo diferente, los que creemos en la revolución, los que creemos que es necesario todavía hacernos al Estado. No sé si Leonardo tenga pues algo para decir ya para ir cerrando. No, ya, me mandó para la casa, no mentiras. No. Está en ella. Sí, no, sí, varias cosas. Es decir, una cosa, y pues que menciona usted el debate académico, que pero es que Leonardo también censura. No, una cosa es que uno provoque, sea provocador, y por ejemplo, yo soy de los que pienso que hay que desmitificar un poco a Falsborda y todo este tema de la Fundación de la Sociología, pero en ningún caso, y a Camilo Torres, Restrepo, pero en ningún caso he dicho que no se deba estudiar ni a Camilo Torres ni a Falsborda, pues hay que estudiarlo, como uno tendrá que estudiar a Adam Smith Ricardo, como tendrá uno que leerse Mi lucha de Adolfo Hitler para entender las bases del fascismo industrial de principios del siglo XX. Pues hay que leer todo eso, hay que estudiarlo, hay que digerirlo. El ámbito académico tiene una lógica muy parecida al de la prensa, y es que no puede haber cotos vedados para el debate, para la discusión y también para el aprendizaje. Hay que saber de qué y con quién es que se va a discutir. El asunto es que efectivamente tenemos escenarios donde hay censura, ¿sí? Se censura al profesor, se censura al estudiante, se censura la idea, se censura el canal, se censura el periódico, la emisora, al periodista, al opinador, al creador de contenido. Lo que hay que entender es ir más allá del hecho en sí, fáctico de la censura, y es que la censura hay un porqué, y es que afecta intereses. Y estos intereses muchas veces los reproducimos o los defendemos inconscientemente. Entonces, cuando yo, por ejemplo, suprimo u omito ciertas discusiones en el aula de clase o en un canal de comunicación como estos, de alguna manera, consciente o inconscientemente, yo estoy defendiendo algo o estoy controvertiendo con algo. Estas cosas no son ingenuas.
pero ese es el papel de la discusión, por lo menos como lo decía en su momento Mao Zedong, que afloren todas las cosas, todas las discusiones, porque es la única manera en que aflora la verdad, ¿sí? En medio de la mierda algo bueno tendrá que salir, y por lo menos que salga la verdad, como lo decíamos en algún programa. Lo mejor que ha pasado, lo mejor que ha podido pasar con el gobierno de Petro, ¿sí? Y ahorita quiero hacer un pequeño comentario allí frente a esto, es que ha permitido, por lo menos quien hace una lectura un tanto apartada de la lucha por el poder, en este caso, una lectura de quién es quién en la izquierda. Entonces, por lo menos ya sabemos quién es el Moir, quién es Robledo, y así Petro no haga nada, el pacto histórico no haga nada, eso es bueno, porque la sociedad ya empieza a tener claro cosas, ¿no? El asunto es que si no ponemos la discusión, entonces le echamos tierra al asunto y la gente volverá a caer en esos errores. No, el comentario sobre Petro justamente, en esto, ¿cuánto lleva Petro de presidente? Un año, más de un año, sí. El año larguito de presidente. Por primera vez estoy totalmente de acuerdo con algo, y es con la postura, hasta ahora esperemos que no se aculille, frente a la denuncia, de las atrocidades del Estado de Israel en Palestina. Y hay que entender que es que no se está denunciando el hecho ahora en la intervención en Gaza, sino el hecho de que son más de 60 años de una ocupación. Es que eso, llamarlo guerra, pues también habría que discutirlo. Sí. Es una ocupación en donde se les expulsa a estos habitantes originarios de Palestina, porque no existía Israel, sino Palestina, y han sido sometidos a un proceso sistemático de exterminio. Creo que por primera vez le veo yo algo de carácter a Petro, y de consistencia frente a eso. No quiere decir que entonces las atrocidades o los desmanes por parte de Hamas y yo no sé qué otras cosas no hayan que denunciarlas, pero es que hay una causa histórica, y es la ocupación de Palestina impuesta por Estados Unidos y la Gran Bretaña después de 1947, que eso también habrá que decirlo, y que responde a los intereses de los Estados Unidos, de tener una especie de lanza en el costado de los países árabes en Oriente Medio. Es decir, el Estado de Israel es la punta de lanza de Estados Unidos en el Oriente Medio para contener a estos países árabes, que es donde están las grandes reservas de petróleo y de gas, y de alguna manera mantenerlos debilitados. Eso también habrá que discutirlo, porque esto va más allá, como algunos lo han tratado de reducir, del tema religioso étnico. Aquí hay un asunto geoestratégico, económico, geopolítico, en donde Estados Unidos tiene un papel importante a la hora de sostener continuamente al Estado de Israel y el sionismo como su expresión mucho más retardataria más raro, me hace acordar de cierto país en la esquina de Sudamérica. Sí, con cierto presidente que hablaba así. Sí. Entonces, eso, por ejemplo, creo que podríamos pensar en algún programa hablando de eso y hablando del imperialismo, volver otra vez al tema del imperialismo, porque esto hace parte de una política imperialista. Y entonces eso, creo que en eso, afortunadamente, Petro ha tenido algo de valor, y decirlo. Yo no defiendo el hecho de que usted baje en paracaídas y mate gente que está bailando, no, más faltaba, eso no se trata de eso, pero es que eso tiene una raíz histórica, que es lo que la gente tiene que entender, ¿no? Entonces, esperemos que se sostengan esa postura. Y revisen lo que está sacando Caracol y RCN, cómo le están dando de duro a Petro, y los canales del gobierno no dicen nada, ni un documental, pues nada, nadita. Termino ahí. Algo más para... Suscríbanse, denle me gusta. No, bueno. Comenten. Cerramos este programa de la censura de prensa de Mars. Pues el abordaje de los medios de comunicación es un tanto complejo. De todos modos no deja también de ser emocionante y apasionante hablar de estos temas. De todos modos, la idea siempre es, si no les gusta, por lo menos generar el debate. ¿Voy a decir algo? Y para los que dicen que Marx dejó de ser importante en el debate actual, aquí les presentamos este texto. Sí, es como si lo hubiera escrito hoy. Uh-huh.